Eso forma parte de ser agradecidos cuando alguien te bendice. Forma parte de este complejo de adoración y alabanza que estamos teniendo, que durante todo este mes vamos a seguir manteniendo, ¿no? Porque los tiempos en los que estamos viviendo, recordáis hace unos meses, el año 2021, estuve hablando y predicando sobre una cuestión muy fundamental: tiempos peligrosos. Y estamos viviendo tiempos peligrosos. No sé si estáis al tanto de que hay numerosas tropas de Rusia rodeando Ucrania. Se habla de 100.000 hombres y no sé cuántas piezas de máquinas de guerra están allí ya acampadas. Y según el anuncio del presidente ruso, posiblemente a finales de este mes, primeros del otro, invadirá Ucrania. Lo cual puede provocar una situación muy, muy tensa. Si lo hace en verdad, podríamos entrar en un cambio, en un giro radical de lo que conocemos y de cómo vivimos. Recordemos que cuando el Señor nos advierte en Mateo capítulo 24, dice que oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras, pero también dice de guerras, no solamente rumores, sino guerras. Pero el mensaje para nosotros y para su pueblo es: mas no os angustiéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Sabes que hay mucha gente que piensa que estas cosas es el fin del mundo. Evidentemente no toman el tiempo necesario para escudriñar la Escritura, la palabra, porque el fin de verdad de todas las cosas vendrá primero precedido por los últimos 7 años que corresponden a esta época. Todos los años estamos esperando la venida del Señor y, por supuesto, todavía con más expectación, porque es un año menos. No digo un año más, un año menos. Y es posible que venga totalmente, total y absolutamente. Y después de eso vendrá el séptimo día. Ya sabéis que las cuentas son: un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Quiere decir que aún quedan 1000 años y un poquito más para que sea el fin. Pero el fin del mundo como lo conocemos sí que está muy próximo a cambiar definitivamente. Sabemos muy bien que para los hijos de Dios fieles, el Señor ha preparado, dentro de esa ceremonia de bodas que se va a celebrar en los cielos, primero tiene que venir a buscar a la novia. Ya hay una gran parte de la novia que está en su presencia, ¿cómo no? Todos los que han muerto. Pero aquí estamos todavía unos cuantos miembros de la iglesia, de la novia del Señor, vivos. Y claramente dice la Escritura que vendrá a buscarlos. Y junto con los que ya están allí, tendremos un momento, un tiempo, justamente de 7 años. Lo mismo que va a ocurrir aquí en la tierra, en un evento que el Señor mismo lo califica como gran tribulación, como nunca antes la ha habido, ni la habrá jamás. Lo digo para que estemos orando y preparándonos, porque evidentemente quien va a tomar el control lo está tomando,
y sabemos que 2020, 21 y lo que va del 22, con gran éxito, el príncipe de este mundo. No pienses que es Jesucristo. Jesucristo es el rey. Pero el príncipe de este mundo se llama Satanás. Lo vamos a leer hoy, dentro del tema, que por supuesto, si se adelantan a poner el título, no voy a hablar de escatología. Voy a hablar de obediencia, porque forma parte de la verdadera adoración. Nos conviene estar muy cerca de Dios por varias razones, o por todas. Una, no te olvides que en medio de la situación que vivimos, el Salmo 91 nos aconseja estar al abrigo del Altísimo y morar bajo su sombra. O sea, estar tan cerca, que podamos sentirle, ¿no? De esa manera veremos cómo las palabras de Dios se van a cumplir y se va a cumplir lo que dice ahí. Ninguna plaga tocará tu morada. En esa fe, en esa certeza de fe, es que nosotros vivimos. Y si alguno todavía está en dudas en su corazón, por favor, afírmate, porque no son palabras de predicador, es la palabra de Dios lo que está en juego. Es el prestigio de Dios el que está en juego. Tú sabes que todo lo que estamos viendo y viviendo, todo lo que el mundo en este momento se está conformando, dirigido por el príncipe de este mundo, Satanás, va en contra de Dios. El Señor me lo dijo claramente. Dice, no te preocupes, es contra mí y yo me encargaré de defenderme. Y yo lo creo total y absolutamente. Pero entonces mi preocupación es que cuando el Señor venga nos encuentre listos. Porque recuerda, hace también meses atrás hablé de las 10 vírgenes, de la enseñanza tan profunda que hay en esa parábola. Y nos está hablando de que hay un 50% que están preparados y un 50% que no. Y todos pertenecen a la iglesia. Todos son del ámbito de la iglesia, del mundo de los creyentes. Pero ¿es que realmente somos creyentes? ¿Realmente le estamos creyendo a Dios? ¿O estamos creyendo al mundo, al príncipe de este mundo? Que él está lanzando su propaganda, porque recuerda, el Señor nos lo advirtió con mucho tiempo de antelación, pero mucho, que iban a ocurrir estas cosas. Pero el mensaje es que cuando veamos que todas estas cosas están sucediendo, ¿qué dice la Biblia? ¿Que nos acobardemos? ¿Que nos hundamos? ¿Que nos escondamos? No. Dice, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque eso significará que vuestra redención está cerca. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nunca le tengas miedo a aquel que solamente puede matar el cuerpo, dice la Biblia, sino al que puede tomar el cuerpo y el alma y destruirlos para siempre en el infierno. El único que tememos es a Dios, y sabemos que Dios nos ama con una profundidad, una intensidad que es incalculable. Esa profundidad y esa inmensidad de su amor es el que le llevó a tomar él mismo la iniciativa para salvarnos él. Si alguno cree, de los que me están viendo o aquí, que todavía tú eres capaz de salvarte cumpliendo las buenas obras, inclusive la ley de Dios, estás equivocado, porque es Cristo el único que tiene poder para salvar. Y es el único que salva por gracia, porque nos ama. Y punto. Y no hay más que cuestionar ni discutir, y nosotros creemos eso firmemente y con todo nuestro corazón. Todo eso tiene que estar primero en nuestra mente, para que lo podamos meditar, pensar en ello y orar en base a esa realidad espiritual de que Dios ha dicho todo. Pero hemos estado hablando, sabéis, de 3 cosas. Hemos estado hablando de lo que significa la acción de gracias. Hemos estado hablando de lo que significa la adoración, la alabanza.
Y la semana pasada, la verdad que me dejaron el listón muy alto con Quique hablando de la adoración. Cada vez me lo pone más alto y yo cada vez salto menos. Lo cual me alegra muchísimo, muchísimo que los jóvenes estén tomando protagonismo. Cuando pertenecimos a un movimiento de esa clase, la hegemonía del líder es tan elevada que no da paso a las siguientes generaciones. Bueno, ya no solamente hemos visto que es peligroso, hemos visto que es un fracaso, y lo hemos visto, un fracaso total. Así que a mí me gusta que las generaciones que nos vienen pisando los talones avancen. Por ejemplo, hoy esta alabanza ha sido muy buena, en mi parecer. Y son generaciones que ya incluso, pues unos cuantos de ellos, si no todos, han nacido en nuestra iglesia, entre nosotros. Casé a sus padres, los presenté al Señor y me da una gran satisfacción verlos ahí. Y me gustaría ver grandes predicadores, no me va a molestar para nada. Al contrario, creo que será una bendición. Porque hemos sentido la tarea y la responsabilidad de cuidar de vuestros hijos. Y lo hacemos mejor que vosotros. Y te voy a hacer una prueba. Vinicio, ponte ahí. Joshua, ponte ahí. Nos lo mandó al redil bajito y regordete. Flaco y alto. ¿No lo crío mejor que tú? ¿Jonier? ¿Heidi? Ahí tenés una prueba. Pero es que todos están altísimos. Todos están altísimos. Allí crecen y adelgazan. Lo contrario, ¿será porque no los llevamos a comer porquerías de hamburguesas y cosas de esas? ¿Y comen sus buenas lentejas y su buena comidita? Aprended los demás. Bueno, digo que estoy muy satisfecho de que las generaciones avancen porque es lo suyo, es lo que el Señor quiere. Aunque estemos en la última y aunque sea este año el arrebatamiento, nunca dejaremos de hacer lo que nos corresponde. No nos vamos a sentar y a cruzar de brazos a esperar a ver si viene, sino que vamos a estar, como siempre, actuando a favor del reino de los cielos, que se tiene que manifestar y se va a manifestar sobre todo en el tema que hoy vamos a tocar, la obediencia. La obediencia. Es que es tan importante que el que no obedezca a Dios no va a entrar en el reino de los cielos. Y aún si es salvo, que puede, lo que se va a perder es el arrebatamiento. Perderse el arrebatamiento significa que va a entrar en un periodo que también está en el libro del Apocalipsis, donde Juan le pregunta al ángel que lo acompañaba en su visita al cielo, ¿recordáis? Y le pregunta, porque ve un montón de almas debajo del altar de Dios, ¿no? Y le pregunta, ¿quiénes son? Y el ángel le responde, estos son los decapitados que han salido de la gran tribulación. Porque en la gran tribulación, esta persecución que ya estamos viendo, bueno, se va a multiplicar y sobre todo el cristianismo verdadero, el falso no, sabes que va a haber una religión mundial, una falsa religión, le llama ramera. Una ramera es una mujer, pero que no es tu mujer, o sea, una mujer pública, una mujer para todos, ¿no? Entonces hace la comparación el Señor de ramera con la iglesia infiel, que le va a ser infiel con todos los dioses, como ya estamos viendo, ¿no? Que hay muchas tendencias, informaciones que relacionan cualquier dios, cualquier creencia, creen que es válida. Eso es una traición al Señor mismo. Ahora nosotros tenemos la obligación de seguir permaneciendo fieles. Y sinceramente, la adoración tiene mucho que ver con la obediencia.
la adoración tiene todo que ver con la obediencia. Es un tema que yo he tratado muchísimas veces porque lo entendí. ¿Por qué se caló tanto en mi corazón la obediencia? Y he hablado multitud de veces de ella. Porque yo era muy rebelde. No significa que hoy no lo sea, pero mi nivel de rebeldía era muy alto. Es más, yo iba en contra de todo y de todos. Por sistema, y todavía lo conservo, no me gusta hacer lo que hacen los demás. No me gusta masificarme. No me gusta que si todo el mundo va para un lado, yo miro a ver qué hay antes de irme para allá. Soy en el fondo... lo que pasa es que esa rebeldía se ha transformado en obediencia, pero una obediencia absoluta hacia Dios, pero relativa hacia los hombres. Porque esa es la característica, y hoy vamos a verlo cuando veamos Romanos capítulo 13, que ahí hay teorías de que hay que hacerle caso a todas las autoridades en lo que digan. Yo hablaría primero, antes de afirmar eso que hay que hacer caso sí o sí, hablaría con los habitantes de Corea del Norte, por ejemplo, a ver si ellos están de acuerdo con esa teoría, porque es una teoría. Pero la obediencia es algo imprescindible para estar delante de Dios y la única manera real de adorar. Cuando yo rindo mi corazón, quiere decir que yo voy a obedecer, incluso aunque no entienda nada. Pero Dios me lo dice y es suficiente para mí. Vimos los casos que Quique nos presentó la semana pasada. Abraham. Qué incertidumbre tendría en su corazón. Y no solamente cuando le mandó salir de su comodidad y de su casa y de su parentela, para ir a un sitio que ya se lo iría diciendo. ¿Nosotros haríamos eso? Bueno, en cierto modo sí. En cierto modo, pues no quiero hablar de mí mismo, pero nosotros hicimos eso, de una posición acomodada. No éramos ricos, pero tampoco pobres, acomodada. El Señor nos dijo que empezáramos el camino, dejándolo atrás todo, hacia una aventura. Porque en aquel momento, cuando nosotros tomamos la iglesia, podría ser como este ladito aquí, más o menos. Además, hay uno de los primeros, más o menos. Era una aventura porque quiere decir que había que sostener económicamente muchas cosas. Pero el Señor nos ha mostrado y demostrado que Él es fiel. Por eso, cada día se afirma más en nuestros corazones esta realidad. Y en el fondo es la verdadera adoración, porque Dios, recuerda, ¿qué estaba buscando? Según Juan capítulo 4, ¿qué estaba buscando? Verdaderos adoradores. Siempre he dicho esto porque me parece que es así. Cuando dice verdaderos adoradores es porque los hay falsos, porque si no diría simplemente adoradores. Que en espíritu y en verdad. Porque se puede adorar en la carne. Pues claro. Y en falsedad. Por supuesto. Pero el Señor no está buscando canciones bonitas, que las hay, muchísimas, sino está buscando corazones que se derramen delante de Él, que se derritan de amor delante de Él. Y como vamos a ver, pues la mejor muestra de amor, aparte del sentimiento, yo no lo descarto porque pues las emociones nos las dio el Señor, ¿no? Y una emoción de las mejores y más recomendables es el amor. Y uno siente a veces de verdad ese amor, se siente amado, sientes que amas al Señor. Pero ¿cuál es el problema? Que los sentimientos no son una base firme de nuestra vida.
Por el contrario, los sentimientos muchas veces cambian tanto que podemos estar un día en la cima y al día siguiente hundidos. Porque lo que nos manda el Señor es a confiar en su palabra. Pero palabras tan duras como la que dijo Abraham: vete de tu casa. Y aquello no creo que le produjera ninguna emoción, sino todo lo contrario. Y mira, cuando le pidió a su hijo, iba orando, pero más bien iba llorando, pero obedecía. Entonces la obediencia, hoy quiero desarrollarla como suelo hacerlo, para que vuelva otra vez a nuestra mente y hoy más que nunca estemos bien unidos con el Señor. Porque cuando Él venga, tiene que encontrarnos en una actitud, en una forma de adoración mucho más allá de lo externo, sino de verdadero corazón. Entonces vamos a ver y comprender fácilmente que la obediencia sí es una verdadera adoración, porque la obediencia es un sometimiento. Someterse a Dios es tener fe, creerle a Él. Mucho cuidado, vuelvo a aclarar una vez más de toda la cantidad de veces que lo he dicho, creerle a Él, no creer en Él. Hay una diferencia tan abismal, que dice la Biblia que los demonios creen en Dios. Pero ¿qué ocurre con los demonios? No buscan más que matar, hurtar, destruir, acabar con la humanidad, acabar con todo, acabar con la obra de Dios. Y creen en Dios. Es que los demonios veían a Jesús y los demás ni se daban cuenta de quién era, y los demonios sabían perfectamente quién era. Y le dicen: ¿acaso has venido ya a atormentarnos? Sabían quién era, pero no le creen a Dios. La fe es eso, creerle a Dios. Y por encima de toda circunstancia, o sea, como hemos venido hablando estos días, sobrenaturalmente. Si en lo natural está ocurriendo algo, en lo sobrenatural está ocurriendo lo que Dios quiere que ocurra. Y lo que Dios quiere que ocurra lo encontramos aquí en su palabra. Y eso es lo que tienes que agarrar con fuerza. Y vendrán vientos, tempestades, golpearán fuertemente contra tu vida, pero cuando estás en Cristo, dice, no caerás. Pero hay otra casa, otro 50%, recuerda la parábola de las vírgenes, que vienen las mismas circunstancias. No dice que para los creyentes son un poquito más livianas, no, las mismas circunstancias, pero esa casa se derriba y se cae inmediatamente. Por eso necesitamos estar anclados, firmes en su palabra, y la fe es obediencia, la obediencia es fe. Ahora bien, conocemos muy bien que la fe es algo del corazón, invisible para los hombres, invisible. Pero precisamente ese complemento de la fe y la obediencia, porque la obediencia es por donde yo veo tu fe, donde los demás pueden ver tu fe. Si eres capaz de obedecer, y a muchos niveles, porque alguno dirá, bueno, pues entonces que Dios me diga y yo ya haré lo que sea, pero no, es que no es así. Puede decírtelo, no descarto ni mucho menos que Dios te hable. Es más, hay muchas veces que habla y hablará y seguirá hablando. Pero la obediencia es, por decirlo así, la manifestación, el canal que encauza nuestra fe. Porque eso sí pertenece a la conducta, pertenece a nuestras acciones, pertenece a lo que podemos ver fácilmente y es la evidencia clara de que en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón, creemos en Él. Perdón, a Él. A Él. Diga lo que diga, nunca va a ser en nuestra contra, nunca, pero a veces parecerá que sí. Hemos cantado una canción muy bonita. Aunque no pueda ver, Él está obrando. Y otra que cantamos también. Todo lo que viene del enemigo lo transforma para bien. Porque el enemigo viene como un río y golpea,
pero Dios lo transforma para bien. Esas palabras me gustan, es muy acertada esa adoración, canción, pero recuerda que si va acompañada del corazón, entonces sí que será eficaz. Y como estos se retroalimentan, quiere decir que la obediencia te va a dar cada vez más fe. Tú obedeces, y obedeces además en las cosas más simples. Y eso va, como esa bobina que va generando electricidad, va generando fe. Obedecer genera fe, produce fe. Ahora, cuando tú quieres entender todas las cosas antes de hacerlas, es lo que hemos oído muchas veces, que el entendimiento, cuando yo quiero entender todo, generalmente no haré nada, porque hay cosas que no vas a entender. O sea, si Abraham hubiera esperado a que Dios le diera el plano, el camino, el mapa por donde seguir, el plano de la casa donde iba a vivir, y entonces saldría, ¿hubiera hecho algo? No. Entonces, el entendimiento, el aspecto intelectual hay que cultivarlo, y cultivarlo. Mira, esta mañana he estado leyendo Proverbios 13, 14, 15, 16, 17. Impresionante todo lo que habla ahí sobre la sabiduría y el entendimiento. Pero es que el entendido es el que obedece y busca a Dios. Y sabes, se retroalimenta, entonces Dios lo hace más sabio. Le produce más sabiduría. Ahora, el que no quiere moverse hasta que no tenga todo, esa persona nunca va a avanzar. Es más, en su interior, ¿sabe lo que se va a producir? Incredulidad. Le va a parecer que lo que Dios dice es tan inaudito, no lo va a creer. Por tanto, en su corazón lo que se va a formar es un incrédulo. Porque la fe actúa aunque no lo entienda todo. Yo no he entendido muchas cosas cuando el Señor me las dijo. Yo y muchísimos siervos de Dios no hemos entendido bien. Es más, a veces he oído y no he sabido, como Abraham. Volvemos otra vez a Abraham, ¿recuerdas? El Señor le dijo, te voy a dar un hijo. Entonces él entendió, pero entendió en parte, porque lo que pensó es que el hijo se lo iba a dar ¿con quién? Con Agar, con la mujer de confianza de su esposa, que entendió que era pues acostándose con ella, teniendo relaciones con ella, y efectivamente tuvo un hijo. Y vaya hijo. O sea que sí entendió, pero no todo. No todo. Eso nos ha pasado a nosotros y creo que a mucha gente que, bueno, entiendes, pero claro, vas a hacer, no sabemos esperar, porque también la fe actúa con la esperanza, con el tiempo de espera. Dios sabe el momento. Y nos adelantamos como Él. Y metimos la pata. Pero ¿sabes lo importante de meter la pata cuál es? Sacarla. Y hemos salido. Bueno, no es que a mí me guste mucho ese asunto, porque yo tengo mucho pundonor y vergüenza. Pero tratándose de las cosas de Dios, oye, ahí no puede haber ninguna dificultad para salir, cuando Él nos muestra que por ahí no era. Él es bueno y misericordioso y nunca nos va a acusar de nada. Y recuerda que la obediencia es absoluta a Dios, absoluta. Ahora, para los hombres no. ¿Hay que obedecer a los hombres? Sí, pero ya veremos en qué condiciones. Pero la absoluta es para Dios. Aparte de que es lo que quiere principalmente el Señor, o sea, su mayor demanda para nosotros, está en obedecer. Por ejemplo, ¿recordáis aquel episodio cuando Saúl se adelanta también, no supo esperar y se pone él a hacer un sacrificio y él no tenía ninguna autoridad para hacerlo? Y esperó a Samuel, no llegaba y entonces lo hizo. Pero cuando llega Samuel, se puso muy serio con él, perdió el reinado. Por ese acontecimiento perdió su reinado. Imagínate si fue grave. Y estaba cumpliendo con la ley,
Pero es que no se trata solamente de cumplir la ley, sino que se trata de obedecer a Dios. Y Dios había establecido que era Samuel el que tenía que hacer eso. Y lo hizo a él, y él no tenía que hacer eso. Él tenía que reinar, que gobernar, que guerrear, etcétera, etcétera, pero no tenía que hacer eso, y lo hizo. Una desobediencia clara. Y podría reclamar, Señor, pero es que era para tu gloria. Ahí tienes un caso muy concreto de lo que dice Mateo 7:21. Muchos en aquel día me dirán, Señor, pero si es que hicimos cosas, profetizamos y hasta echamos fuera demonios en tu nombre. ¿Pero qué dice el Señor? No os conozco. Es más, le dice, apartaos de mí, no quiero ni veros, hacedores de maldad. Dice, pero si hemos hecho milagros, apartaos de mí. Porque eso es lo que le ocurrió a Saúl. Si lo juzgan los hombres, era bueno lo que hizo, pero recuerda que es Dios el que va a juzgar. Nunca te olvides de eso. Es Dios el que va a juzgar. Y no juzga de la misma manera que nosotros, y su justicia es perfecta y perdurable. Entonces, bueno, después del acontecimiento grave para Israel, porque le retrasó y le perjudicó y perdió el reinado Saúl, una de las cosas que le dice Samuel es esta. En el primer libro, en el capítulo 15, en el versículo 22. Primero, no primera, porque es un libro, no es una carta. Primero de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas? O sea, le está diciendo a Saúl, ¿tú crees que a Dios lo que le interesa es que tú mates ahí a un animal? No. Sino que él se complace y dice, como en que se obedezca a la palabra de Yahweh. ¿Y qué había dicho Dios? Espera a Samuel. Y no obedeció. Y a Dios no le importan muchas cosas, actos religiosos que nosotros hacemos. Es más, yo creo que le molestan. Es más, en un momento dice, estoy harto de vuestros sacrificios. Porque ya habéis cambiado vuestra mentalidad y creéis que yo soy un Dios sanguinario, que me gusta ver morir a los animales. Y es que a Dios no le gusta ver morir nada de su creación. Y mucho menos nosotros. Pero eso es lo que complica y confunde la mente de los hombres. Y dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Saúl lo hizo muy bien, seguro, si lo había visto hacer muchas veces, pero no era, y aunque pretendía y parecía agradar a Dios, de ninguna manera lo fue. Porque este conflicto de autoridad que hay en este momento en el universo, porque claro, tú dices, pero ¿cómo es posible que Satanás sea el príncipe de este mundo y lo gobierne? Es posible porque hemos hablado ya decenas de veces, y creo que lo recordé la semana pasada y la anterior, porque nos quitó la primogenitura, nos quitó lo que era nuestro, por desobedecer, que es también pecado, desobedecer, pues perdimos todo. Perdimos la gloria que Dios había puesto en nuestras manos, perdimos la inmortalidad, perdimos la salud, perdimos el dinero, porque a partir de ahí comenzó un calvario de pobreza para muchos. Perdimos todo. Pero ¿a favor de quién lo perdimos? Pues del diablo, del engañador. Como él engañó, recuerda siempre lo que digo, esto es un juego legal. Si yo te doy algo a ti, que es mío, ya te lo di. Ya no puedo reclamarlo. Ya te pertenece a ti, yo te lo di. Y es más, si te lo voy a quitar, es un robo. ¿Por qué te lo di? Bueno, delante de Dios, que es justo, pues así fueron las cosas. Entonces, nosotros le entregamos a Satanás, y la única forma en que Dios nos hace recuperar las cosas es por medio de su estrategia magnífica, que es la muerte de Cristo.
la muerte de su Hijo, la muerte del Dios vivo, que por supuesto no murió, solo murió su cuerpo. Su cuerpo. Pero esa fue la estrategia de Dios para ganarle esa batalla, y se la ganó. Eso es lo que nosotros tenemos que creer, lo que Cristo hizo por nosotros. Y si no creemos eso, estamos fuera del reino. Aunque alabemos muy bien, cantemos muy bien, hagamos las cosas aparentemente bien, pero recuerda las dos cosas que he dicho. Mateo 7:21, no lo olvides nunca. En aquel día me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, no os conozco. Porque hay que hacerlo en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En Romanos 13, el famoso Romanos capítulo 13, que a algunos pues se les calienta la cabeza, ¿no? Porque ahí es donde se plantea, bueno, es que el Señor dice que tenemos que obedecer a todas las autoridades. Y es cierto, nadie puede dudar eso, porque entonces estaríamos dudando de la palabra de Dios. Pero vamos a leerla con cuidado. Y no solamente si hay una posición teológica clarísima de que habla de que cuando las leyes, los hombres vayan en contra de Dios, no tenemos ninguna obligación de obedecerlos. En definitiva es eso. Pero Romanos 13 es un capítulo, una porción que vamos a leer hoy, donde habla de esa autoridad, que en principio, delegada por Dios, sería para nuestro beneficio. Pero cuando esa autoridad cambia, ahí es donde no hay que hacerle caso. Y dice así, toda persona debe someterse a las autoridades superiores. Ese es el principio básico. Todos tenemos que someternos a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad, o sea, Dios estableció los rangos de autoridad. Sabes que hasta los demonios tienen su rango de autoridad, y por supuesto en el cielo hay rango de autoridad, y en la tierra hay rango de autoridad. Y eso lo estableció Dios. Pero no fulanito de tal, sino rango de autoridad. Entonces, dice que todo lo puso Dios, no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que han sido establecidas por Dios. Es evidente. Él ha puesto a los reyes, o ahora los presidentes, supongamos. Yo creo que Dios no los ha puesto. No, en serio, la democracia no es bíblica. ¿O no estamos viviendo una democracia? ¿No hacen elecciones en Rusia y siempre sale el mismo? ¿En Venezuela y siempre sale el mismo? ¿En Corea del Norte y siempre sale el mismo? ¿En China y siempre sale el mismo? O sea que hay algunos que son votocreyentes. Olvídate de eso. Tú créele a Dios. Las autoridades las pone Dios. Y cuando le damos eso a Dios, resulta que pone al cargo del cargo, o sea, al frente de ese cargo que Él ha establecido, personas que lo sepan ejercer. Pero sabemos muy bien, simplemente con los ejemplos que os he nombrado, que no. Las personas son una cosa, el cargo es otra. Dice el 2, de modo que quien se opone a la autoridad se resiste a lo establecido por Dios. Claro, si yo tengo una autoridad buena, una autoridad que vela por mis intereses, y la resisto, me opongo, pues claro que estoy yendo en contra de Dios. Y los que resisten o se oponen, se ganan su propia condenación, porque Dios no los va a respaldar. ¿No quieres tener miedo de la autoridad? Pues haz lo bueno y serás elogiado por ella. Y escucha aquí el versículo 4, porque la autoridad dice, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero cuando no es así, cuando esa autoridad está haciendo mal su papel, ya no está al servicio de Dios. ¿A qué servicio está entonces? A la del príncipe de este mundo. Entonces, a mí me está asustando literalmente, que hay pues muchos creyentes cristianos que no ven esto. Ven que el que realmente está poniendo a esos gobernantes en su inmensa mayoría hoy
hoy, 23 de enero de 2022, están sujetos al príncipe de este mundo, no a Dios. Si es que cada ley que sale es para tratar de destruir la palabra de Dios, ¿estarán al servicio de Dios? Ni hablar. O sea que quiere decir que en el día de hoy, a la fecha de hoy, esto que estamos hablando ya no tiene ningún sentido, porque su legislación no está para hacer el bien, sino ¿para qué? Para hacer el mal, para destruir. Hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Míralo así y te encajará muy bien. Pero si haces lo malo, debes tener miedo, hablando de gobernantes justos, porque no lleva la espada en vano, pues está al servicio de Dios. Pero estos gobiernos no están al servicio de Dios. Para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Hoy se premia a los malos. ¿No os habéis dado cuenta? Que los malos son los que tienen privilegios y los buenos son pisoteados, hundidos, aplastados. Ya aquel concepto de la democracia, que repito, no es de Dios, pero bueno, ha tenido épocas un poco mejores, donde, por ejemplo, con todo esto que está pasando, se podía establecer un debate. Hoy, ¿cuántos debates has visto de si esto es un virus malo, un virus que no es tan malo? ¿Cuántos debates has visto? Ninguno, ¿verdad? Porque hasta esa democracia, que repito, no es de Dios, ya sabéis, mi teoría es mucho más profunda. Demoniocracia. Ya no existe. Quiere decir que todo el que esté en contra de la posición oficial, negacionista, no sé qué, en sitios estarían ya encantados y creo que en algunos sitios ya tienen preparadas cárceles, etcétera, etcétera. Entonces, ¿los cristianos tenemos que ser obedientes? Sí, pero a la autoridad de Dios, pero cuando la ocupe, esa autoridad, ese puesto de autoridad, lo ocupe una persona que sí busca el bien, que sí toma en cuenta los principios. Es que así estábamos. Se tomaban en cuenta los principios de la palabra, aunque no lo supieran los que estaban gobernando, pero las leyes, la forma, se tomaba en base a la palabra de Dios. Pero es que hoy es todo lo contrario. Hoy ya se ha dejado absolutamente la palabra de Dios de lado y se están poniendo cada vez más leyes y más leyes, todas en contra de la palabra de Dios. Ahí no hay obediencia. No tiene que haber obediencia nuestra. Si hoy te puedo aclarar ese concepto, no quiere decir que vayamos a hacer una guerra y vayamos a quemar la Moncloa, no vamos a hacer nada de eso. Pero nosotros tenemos que, como vamos a ver, por ejemplo, los apóstoles le dijeron, nos es necesario obedecer a Dios antes que a vosotros, que sois la autoridad. Así le dijo al Sanedrín, a la máxima autoridad religiosa, a la que Cristo incluso respetó. Pero le dijo, si tú me dices algo, como no prediques el Evangelio, no habléis en ese nombre, yo no lo voy a hacer. Ahí tienes un ejemplo claro. Claro, es evidente, pero aquí estamos hablando de la conducta y de la sociedad civil, de la conducta civil. Pero es que la conducta civil quiere cerrar las iglesias, acogotarlas, que no haya reuniones, que si hay reuniones, 4 pelagatos, 3 sillas por aquí y 2 por allá. No, eso no va a ocurrir. Entre nosotros no va a ocurrir. Pase lo que pase. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bien. Entonces vemos claramente, por tanto, hay que estar sometido no solamente por razón del castigo, sino más aún por motivo de conciencia. Mira, como hablo de él, ha enviado uno de sus enemigos, de sus espías. Porque sabes, uno de los ayudantes de Satanás es Belcebú. Y Belcebú, su nombre es príncipe de las moscas. Y ya envió en pleno invierno una mosca.
Pues díselo, puedes copiarme el mensaje, se lo dices a Satanás. Hay una mosca. Y Belcebú es el príncipe de las moscas, que no es Satanás, ¿eh? Pero bueno, yo no quiero dar mucha información sobre el enemigo más que la suficiente. Bueno, ahí vemos esta cuestión. Ahora, la obediencia, volvemos a la obediencia a Dios, y sobre todo la actitud de obediencia es tan importante que el propio Jesús tuvo que aprenderla. El propio Jesús tuvo que aprender a obedecer. ¿Por qué? Pues porque él no sabía si es que él es Dios. ¿Y a quién va a obedecer Dios? A nadie, Él es Dios. Y Jesucristo es Dios, pero vino a la tierra como un hombre. No te olvides de eso, y lo digo 1000 veces y lo rediré otras 1000. Como un hombre. Y como hombre, tomando el papel de hombre, tuvo que aprender a obedecer. Y él obedeció a las autoridades. Él recuerda cuando estaba interrogándole el Sanedrín, él callaba. Pero sobre todo aprendió a obedecer al Dios Padre. Y en Hebreos, lo comenté esta semana pasada, creo, o la anterior, o me toca mañana, no sé, el martes, no me acuerdo. Hebreos capítulo 5. Sí, lo dije la semana pasada. Dice el versículo 7, y Cristo, en los días de su carne, o sea, cuando se hizo como nosotros, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte física, no lo olvides. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Él le tendría miedo a Dios siendo Dios? No, sino que cuando habla de temor, dice que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. No está hablando de miedo, está hablando precisamente de sometimiento. Porque obedecer es someterse. Y someterse es ponerse debajo. O te pones debajo de las leyes que hay ahora, o te pones debajo de las leyes de Dios. Pero todos estamos sometidos. Y por favor, si alguno incauto, ingenuo, todavía no cree que estamos sometidos, cuando nos dicen cualquier barbaridad, y la hacemos, y científicamente, el otro día estaba un poco, a veces se me van un poco los cables, y hablé de lo que era la hipoxia, ¿no? Claro, no lo dejé solo en el conocimiento científico, sino que ya sabes que yo, en cuanto pillo hueco, soy un lanzalanzas. Pero científicamente la hipoxia es eso. Hipo, debajo, oxígeno, tener menos oxígeno. Eso enferma más. Científico. Te lo lees en cualquier enciclopedia médica. Porque los informes que yo vi y relaté son de colegios médicos y de grandes hombres de la medicina. Escritos no para este momento, escritos para los que siempre han llevado esa mascarilla. Odontólogos, cirujanos, que si están demasiadas horas, ellos mismos se ponen ese aparatito, ya sabes que ponen en el dedo, para medir el oxígeno, y ven que su nivel de oxígeno en sangre, ¡fum!, descendió. Pero ellos están unas horas operando. Los odontólogos están unas horas trabajando con tus dientes, y luego ya. Pero cuando es todo el día, las consecuencias se verán. Ya se están viendo. Pero, bueno, no es ese mi tema, pero sí tiene que ver con la obediencia. A mí me están diciendo, oye, mátate tú mismo, respira tu propio CO2, y yo les digo, lo siento. Todavía mi cerebro sí tiene oxígeno y es capaz de pensar. Bueno, y aunque era hijo, por lo que padeció, y fue mucho, dice, aprendió la obediencia. Él no nos puede exigir nada que él no tenga. Y como no tenía obediencia, porque no tenía que someterse a nadie, porque él es Dios,
aprendió lo que era la obediencia y ahora sí nos la puede exigir, con toda autoridad. Siempre la exigió, pues estamos hablando de Samuel y de Saúl, pero ahora con toda autoridad la puede exigir y la exige. Aprendió lo que era la obediencia, que sabe lo que hizo en él, y habiendo sido perfeccionado, porque fíjate, era Dios pero le faltaba eso. Era Dios pero le faltaba la obediencia. Por eso dice que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende perfectamente. Aquí en Hebreos, ¿no? Él es el sumo sacerdote que nos entiende perfectamente. Porque Él es santo, pero al mismo tiempo sabe todo lo que nosotros necesitamos saber. Y eso le perfeccionó. Es la razón por la cual el Hijo también tuvo que venir. Sí. Porque a Dios no le puede faltar nada. Y Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero claro, en principio la imagen y semejanza de Dios es que Él no está sometido a nada ni a nadie, porque es Dios. Pero ahora sí está completo. Por eso cuando habla de Jesús dice que ha sido levantado, perfeccionado, elevado a lo máximo. Pero si ya lo era, porque es Dios. Pero estoy hablando como hombre. Y entonces, ¿sabes cuál es lo bueno para nosotros, para ti y para mí? Que nos lleva ahí. Que el punto es que nos juntemos con Jesús. Tan juntitos que le llama matrimonio. Quiere decir que en algún punto, en algún momento de nuestra vida, estamos ahí. En el mismo nivel que Jesús. Sí. Como hombres. Pero ya con el cuerpo que Jesús nos mostró aquí en la tierra un par de veces. Una en la transfiguración del monte y otra cuando resucitó. Pero en nuestra condición siempre sometidos a Dios. Pero la obediencia, fíjate, tú puedes ser lo más espiritual. Claro, si eres lo más espiritual vas a ser obediente. Es lo que perfecciona el asunto. Perfecciona significa obra cumplida. Ya no hay más que agregar. Porque el obediente es que es el hombre de fe, una mujer de fe. Una persona que lo que diga Dios lo va a hacer, no va a dudarlo. Tendrá sus cosas en su cabeza como las tendría pues, Abraham y como las hemos tenido todos. Pero siempre obedecerá. Esa es la diferencia, ¿verdad? Y habiendo sido perfeccionado, fíjate, entonces es que vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, que la clave de todo está en la obediencia. Por eso yo insisto tanto en ella. El Señor la aprendió, pero yo también. Y tú también tienes que aprenderla. Y yo estoy en la escuela, ¿eh? Todos estamos en esta escuela. Aquí si alguien dice, no, yo ya la obediencia para mí es un asunto superado. Ay, qué preocupación me va a entrar a mí. Si alguien dice eso, está muy mal. No ha entendido prácticamente nada. La aprendió con paciencia, le perfeccionó y por esa obediencia misma nosotros es que alcanzamos salvación, porque los rebeldes no alcanzan salvación. El rebelde que va en contra de, no obedece a Dios y nunca encuentra salvación. Porque para los hijos de Dios es el llamamiento que Él nos hace, a obedecer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Un versículo que hemos visto muchas veces porque es precioso, la verdad, nos da mucha esperanza. Dice, elegidos, cuando alguien te elige, ¿te has elegido tú? ¿Te has puesto tú? No. Yo te digo, por ejemplo, Dios dice, tú ven para acá. Entonces nos ha dicho a todos nosotros, los que estamos aquí, los que nos han precedido, elegidos según la presciencia de Dios. Por si alguien no lo sabe, los que me habéis escuchado durante estos años sabéis, presciencia. Pres significa antes de la ciencia. Quiere decir que Dios conoce todo anticipadamente. Presciencia. Entonces, según su conocimiento, cuando Él nos llama, esto significa que Dios sabe quién iba a hacerle caso y quién no. Muchos se revolcarán en el infierno y se acordarán del día que le compartiste, el día que le hablaste del amor de Dios y lo rechazaron. Y toda la eternidad van a estar dándole vueltas uno más de los tormentos que van a tener y diciéndosele, ¿por qué no le hice caso? ¿Por qué no obedecí?
al Evangelio. El Evangelio es la buena noticia que tú has llevado, que estoy seguro que todos estamos llevando, en cuanto podemos, en cuanto se nos presenta la oportunidad, estamos compartiendo el Evangelio. Es nuestra obligación, no que las personas se conviertan en santas, y eso lo hace el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que hacer eso, y además lo tenemos que hacer nosotros, no lo pueden hacer los ángeles. Ellos tendrían mucho más conocimiento y autoridad, pero no. Es salvación de Dios para nosotros y entre nosotros. Porque nadie puede hablarle del amor de Dios más que uno que se sintió perdido, como es mi caso. Nadie. Si Dios hablara de su propio amor, sería un poco hasta vanaglorioso, ¿no? Y Dios no comete ningún pecado. Pero nadie puede hablar del amor de Dios más que el que lo ha experimentado, porque antes era una persona pecadora, rechazada, apartada. Por eso nos encomendó el Evangelio. Entonces, cuando le das esas buenas nuevas, se acordarán por toda la eternidad de su error al no obedecer. Lo que tú le estabas diciendo con todo el cariño y con todo el amor. Si muchas veces nos exponemos a situaciones que para el mundo son ridículas. Vamos a ver, cuando la gente que rechaza os ve subidos en una fuente, en una caja, dirá, partida de payasos. Esas palabras se les van a acordar toda la eternidad. Y dirán, si yo me hubiera parado, quedado quieto escuchando lo que aquella persona estaba diciendo encima de aquella caja, encima de esa fuente. Pero es así. Ahora nosotros tenemos que obedecer y cumplir nuestra parte. Eso es lo importante. El Señor nos ha dicho, id. Es una orden por todo el mundo predicando el Evangelio. Las buenas nuevas, ¿cuál? Que Cristo murió por nuestros pecados. Y hemos sido elegidos según ese conocimiento anticipado de Dios, que sabía que nosotros sí le íbamos a escuchar, y sabía también quiénes no iban a escuchar. Por eso somos elegidos, pero porque Dios sabía, no porque Él quiera, este sí, este no. ¿Entiendes? Porque el mensaje es para todos. Pero claro, ¿quiénes son los elegidos? Los que han dicho sí. Que Dios ya lo sabía, presciencia, pero que se materializó el día que nos hablaron de Cristo. Y hemos sido elegidos en santificación, en un proceso de apartarnos, porque no es así. Quiera Dios que fuera así, que recibimos a Cristo y ya. ¿A que no es así, verdad que no? Porque es la santificación del Espíritu. Por eso te dije, es el Espíritu el que luego hace y nos acompaña en el trabajo para obedecer. Primera razón. Todo hijo de Dios. Y cuando digo todo hijo de Dios, estoy metiendo pues, a Abraham, a David, a Daniel, a todos. Todo hijo de Dios. Lo primero que tiene que hacer cuando llega a Dios es obedecer. Y ser rociado con la sangre de Cristo, lo que significa, en términos sacerdotales, salvación. Porque la sangre de Cristo, su derramamiento, es lo que nos salva. Bien. Y dice, bueno, gracia y paz os sean multiplicados, y yo también lo deseo para vosotros. Ahora bien, siempre estará ahí el príncipe de este mundo. Por eso le dije, si todo cambiara en el momento que recibimos a Cristo y ya no hubiera ningún problema, qué bonito sería. Pero sabemos que no es así. Y aquí tenemos un ejemplo de que somos engañados para no obedecer. Gálatas capítulo 3. Gálatas es el libro de los más importantes que deberían leerse los que se creen judíos sin serlo, etcétera, etcétera. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, o sea, faltos de cabeza. Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os engañó para no obedecer a la verdad? Pues la respuesta está clarísima, el príncipe de este mundo. A vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea que era
en ese momento Gálatas era una iglesia aparente, de pura apariencia, de pura pantalla. Yo, mi lucha, ¿sabéis cuál es? Que nosotros no seamos pura pantalla, sino que seamos de verdad. ¿Tú quieres serlo de verdad? Bueno, los que han dicho amén sí, los otros no. A ver, otra vez. ¿Quieres serlo de verdad? Eso me gusta. Porque es lo que tenemos que ser. Porque recuerda que la obediencia que Dios pide es de corazón. Te leo Deuteronomios capítulo 10, versículo 12. Deuteronomios 10, 12. Dice: ahora pues, Israel. Y sabes que en Romanos 10, dice que nosotros, 9 y 10 dice que nosotros hemos sido injertados y somos el verdadero Israel junto con Israel. No es unos para acá y otros para allá, pero hemos sido injertados. Y dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas, respetes, te sometas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos, evidentemente. Hemos sido salvados por gracia, pero también por gracia caminamos en la ley. El caminar sí es en la ley, el salvarse no, es imposible. Pero caminar es que es en la ley. Y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Dios con todo corazón y con toda tu alma. El servicio es obediencia. Lo dije antes, los apóstoles nos dieron una lección cuando en Hechos 5:29 dice que respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí tienes un ejemplo clarísimo que no contradice a Romanos 13, no, sino que lo pone en su sitio. Le estaban diciendo: no prediques, ¿y qué tienes que hacer ante esa orden? Jóvenes, si vuestros padres os dicen: no prediquéis a Cristo, ¿qué tenéis que hacer? No obedecer. Cuando te dicen: recoge tu cama, sí. Estudia, sí. Pero ¿vemos la diferencia? ¿La entiendes? Aquí tienes una. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esa autoridad a la que se lo están diciendo era una autoridad que tenía mucho que ver con Dios, porque Él mismo estableció a Aarón y a Leví con todo el orden sacerdotal. Bien. La Biblia manda obedecer a vuestros pastores. Pastores, entiéndese, por aquel que te dirige. No solamente yo soy pastor o el equipo pastoral, sino que el líder está haciendo también esa función pastoral, porque el líder de una célula lo que quiere es que nuestra vida se redirija hacia la verdad y hay que obedecerle. Eso lo dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Sujétate a tu pastor. Sujétate a nosotros. Si lo estamos haciendo mal, no. Si estamos predicando otra cosa que no sea el Evangelio, no. No. Tú no tienes que estar en un lugar donde no se predica el Evangelio. Igual que no tienes que obedecer las autoridades cuando van en contra de Dios y su palabra. Es que hay muchos lugares donde no se está predicando el Evangelio. No tienes obligación de estar sujeto, porque tenemos que estar sujetos a Dios, y Dios es la verdad, la vida, el camino. Dios es justicia. Entonces, donde no se predica la palabra de Dios, allí está sobrando. Sobrando, no obrando. Y buscar un lugar donde se predique la palabra de Dios, por supuesto. Porque hoy, recuerda, la fantasía se ha apoderado de la predicación. Unas imaginaciones desbordadas, como le dice a los Gálatas. Fascinaciones. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Hoy se lo dirían a muchas congregaciones:
que podían ponerle a la iglesia, esas congregaciones, un nombre general, congregaciones gálatas, porque sí fueron fascinados para no obedecer a la palabra de Dios. Bueno, ahora bien, todavía nos queda un poquito de tiempo, vamos a avanzar. La obediencia es lo mejor que puedes hacer. Y te voy a leer en la Biblia algunos de los beneficios, algunas de las bendiciones y de las ventajas que vas a tener sobre los demás. La primera, tenemos salvación, ya lo leímos, ¿no? En Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Mejor beneficio que ese, ¿verdad? Ya sabes que hay algunos que van a pasar como por fuego, ¿no? Cuando habla de los materiales de construcción que estamos enviando al cielo, oro, plata o piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca, como la prueba se va a quemar, el oro, la plata y las piedras preciosas, el fuego que les hace, mejorarlos. Y el fuego es la prueba. Pero a la madera y el heno y la hojarasca, ¿qué hace el fuego? Quemarlo, porque está hablando de las obras, no de la salvación. Entonces dice que algunos, cuando se queme la madera, el heno y la hojarasca, serán salvos, así como por fuego. Pero serán salvos, porque el que tiene al Hijo, repito, tiene la vida. Y hay gente que es, vamos, nada aconsejable, pero tiene al Hijo. Está haciendo tonterías, pero tiene al Hijo. Está equivocado, pero tiene al Hijo. Y eso le salva. Ahora, sus obras no van a agradar a Dios. Eso es madera, heno y hojarasca. Y las obras que agradan a Dios son oro, plata y piedras preciosas. Por eso hay que ser fino. Si ya sabéis que a mí me gusta afinar. Y esta predicación es para afinar en la obediencia. Porque si afinas, tus obras se convertirán en oro, en plata y en piedras preciosas. Porque hay cristianos, incluso aquí seguramente, que lo que estáis haciendo es madera, heno y hojarasca. Escúchalo bien. Y afina. En segundo lugar, asegura la entrada en el cielo. Está relacionado con el otro. Pero tomamos el texto de Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Ve? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, tú quieres ir al cielo, haz la voluntad, porque lo primero es que nos salva. Bueno, en tercer lugar, cuando estamos en esa obediencia ya fina, fíjate, dice, nos convierte en especial tesoro para Dios. Y así deberíamos ser todos sus hijos, especial tesoro. ¿No tienes hijos que son un especial tesoro para ti y otros que son hijos, los aceptas, los amas, pero dirías, madre mía, la que me ha tocado con este niño o con esta niña? ¿A que sí? Pero son hijos. Bueno, para Dios es lo mismo. Pero afinando las cosas, dice en Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, o sea, si me haces caso, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Estoy hablando para los judíos, pero es que a nosotros nos ocurre igual. Vosotros seréis, ¿qué? Mi especial tesoro. No hay duda de que a pesar de la desobediencia y de los errores que comete Israel, no es el especial tesoro. Es que lo quieren destruir y no pueden. Lo han intentado estos 2000 años últimos con toda la furia que el príncipe de este mundo ha podido destruirlos. No. Y ahora que están en su tierra, promesa de Dios, nadie los va a sacar de ahí. Nadie. Esto que se olviden los que están haciendo planes, que también nos lo dice la Biblia, que están haciendo planes. Pero nadie los va a sacar de ahí, porque son su especial tesoro entre los pueblos. Y ojo, hoy en día, tú vas a Israel y dices, pero si esto es lo mismo.
Esto es lo mismo, pero no, hay una diferencia. ¿Está Dios detrás de eso? No respaldando sus pecados, que es lo que digo que se equipara con muchos. Es que ellos quieren ser como los demás pueblos y nosotros y ellos somos un pueblo peculiar, distinto. No te olvides eso, no lo olvidéis, jóvenes y viejos. Nadie puede olvidar que somos un pueblo distinto, peculiar, característico, especial tesoro. No lo olvides. Porque mía es toda la tierra. Bueno, en cuarto lugar, la obediencia es esencial para que realmente tengamos intimidad con Cristo, para que seamos esa familia que decimos nosotros que somos, muchos lo dicen, y nosotros nos esforzamos también por serlo, como muchos seguramente lo están haciendo o intentando. En Mateo 12:50, recordáis, en el capítulo 12 se narra este episodio cuando llegan la madre y los hermanos de Jesús. Si hay alguno nuevo, Jesús tenía hermanos, pero no hermanos como nosotros. No tenemos esa costumbre, pero ya sabéis, en muchas congregaciones todos son hermanos. Hermano para allí, hermano para acá. Nosotros no usamos esa terminología. Lo somos, hermanos en la fe. Pero no, estos eran hermanos de hijos de José y de María. Se acercan a él y Jesús sale con una de las suyas cuando le dicen, mira, que está aquí tu madre y tus hermanos, pensando que iba a salir inmediatamente a estar con ellos, a ver, ¿qué tal? Un abrazo, un beso y todo eso. No, le sale Jesús con una de las suyas y le dice, les lanza ahí una que dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Bueno, primero pregunta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y algunos pensarían, pues a lo mejor que le dio mucho el sol y ha perdido la conciencia. Porque sabes que cuando un golpe o algo, pierdes la conciencia, no sabes ni quién eres, ni quiénes son tus seres queridos. Y dices, pues le habrá pasado eso. No, pensarían ellos. Por lo menos yo lo hubiera pensado. Diciendo, perdió el conocimiento. Le dio amnesia. Pero no. Después de preguntarle eso, les afirma y dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese también, yo le añadiría también, ¿no? Aunque no se puede añadir a la palabra de Dios, dice, ese es mi hermano y hermana y madre, mi familia. Creyente, el que se salva por fuego, ahí está. Pero Dios no tiene mucha confianza en ellos, ¿no? Vamos a ver, alguien que que te está robando constantemente, tú le encomiendas tu dinero. Hombre, hay que ser creyentes ingenuos, pero hasta ahí no. Ahora, alguien que es fiel, que nunca se le ha demostrado nada, ¿tú le confías tu dinero? Sí. Por supuesto, estamos hablando de ese nivel. Especial tesoro, persona confiable, en la cual Dios dice, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y hermana y madre de verdad. En quinto lugar, nos asegura la perfecta comunión. ¿Ves? Tiene que ver con lo anterior. Juan capítulo 14, versículo 23. Juan 14, 23, mira qué bonito es. A una pregunta responde Jesús y dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y juntitos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vendremos a Él y haremos morada en Él. Ya el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí ni siquiera a la sombra. Es que Dios habita en nosotros. Por eso, ¿qué mal temes? Si tú estás firme en tu fe, ¿quién crees que te puede hacer daño? ¿Quién? Y lo digo porque tú crees que sí te pueden hacer daño. Vigila si está la presencia de Dios en ti. Porque estoy hablando de que hay muchos, pero en realidad son menos. Concretamente la Biblia dice pocos.
Además, para que nos vaya bien en la vida, cosa que todos queremos, que a todos nos gusta, el precio que tienes que pagar, y esto significa que tú tienes que esforzarte en ello, el precio que tú tienes que pagar, y como no lo pagues, la ruina está a la vuelta de la esquina, siendo creyente a medias, porque no crees totalmente. Dice Josué, el famoso Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, este, sino que de día y de noche meditarás en él, en este libro. Pero no para que la sepas solamente, sino para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él, en este libro, está escrito. Y cuando haces eso, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En otras congregaciones dirían, ¡amén! Bueno, di algo. Amén. Amén. Yo prefiero que escuchéis porque he visto, a veces hay personas que hablan y sabéis que repiten siempre la misma palabra, porque amén, mañana amén, tendremos amén, así me durarían, si ya se me hacen largas las predicaciones, imagínate si yo, estaríamos 3 horas. Y ya si le pongo amén hermanos, 3 horas y media. Bueno, allá cada uno con sus cosas. Pero ese es el precio que tenemos que pagar. El obediente le va a ir bien. Y por el contrario, al no obediente no le va bien. Vamos a recoger a... que viene Danilo. Sí, va a venir Danilo Montero. Sabes que tenemos una amistad pues ya de hace tiempo y nos apreciamos mucho. Está en España y pues no falta su visita por nosotros. Yo no sé cuándo ni cómo, pero ya lo diremos. Lo dirá Manolo a lo mejor. No, ni eso, no dicen amén. Vamos. Bueno. Y fíjate, dice, pastor, ¿cómo usted sabe tanto? Primero, yo no sé tanto, pero a lo mejor me está ocurriendo esto. Juan 7:17, ¿qué es la llave del conocimiento espiritual? Te voy a explicar cuál es la llave. El que quiera hacer la voluntad de Dios, si tú tienes disposición de hacer la voluntad de Dios, dice, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta, pero quiero centrarme, conocerá si la doctrina es de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, o sea, obedecerle. ¿Tú estás dispuesto a obedecer a Abraham? Pase lo que pase. Y Abraham es el padre ¿de quién? No solamente de Ismael y de Isaac, es el padre de la fe. Y es más, nosotros cantamos muchas veces un corito aquel de Padre Abraham. Tiene hijos, muchos hijos tiene el Padre Abraham. No lo voy a cantar, pero... no. Era muy conocido, le llaman coritos, porque son cositas cortas y se repetía 500 veces. Bien, pero ahí tiene la llave. Tú quieres, Señor, Pablo, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. ¿Y no lo hizo? Ahora las pasó canutas el hombre. Y porque también estoy leyendo ahí los Hechos, me he leído hoy varios capítulos donde las pasó canutas, pero ahí estaba. Y fue el apóstol de los gentiles, o sea, de nosotros. Bien. Si queremos obtener la plenitud de Dios, esa misma que hemos visto ya en este mismo tema, tenemos que hacer esto. En Hechos capítulo 5, versículo 32.
O sea, el 10º punto, yo creo que mareo a veces a la que está tomando nota. Pero es el 10º punto del punto C. Bueno, ya si quieres luego te lo dejo, te lo explico. Bien. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo. Nosotros no somos testigos de estas cosas. Esos eran los apóstoles nada más. Pero sí el Espíritu Santo. Recuerda en Juan capítulo 14 también, el Señor nos dice que Él nos guiará a toda la verdad, nos enseñará todas las cosas, nos recordará todas las cosas. Y el Espíritu Santo. ¿Pero el Espíritu Santo lo tiene todo el mundo? No. Porque dice, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Quiere decir que el Espíritu Santo lo recibimos cuando obedecemos a Dios. Cuando obedecemos a Dios, entonces viene esa plenitud del Espíritu Santo. Viene esa llenura total del Espíritu Santo. Y aunque caigamos y seguimos cometiendo errores, pero tenemos la presencia del Espíritu Santo. ¿Y sabes lo que va a hacer el Espíritu Santo? Ya predicaremos sobre el Espíritu Santo, pero te digo una cosa. Te redarguirá de tu pecado. No te acusará y te dirá, ves, desgraciado, puse mi confianza en ti, me has fallado una vez más. Eso no viene de Dios. Cuando tú te sientes así es del diablo, que es el acusador de los hermanos. Pero cuando tú sientes esa sensación, yo la he sentido muchas veces, de que haces algo y llega el Espíritu Santo y te toca así y dice, oye, ¿qué te parece a ti eso que has hecho? Y ves que uno se derrumba. ¡Ay, qué mal se siente uno cuando el Espíritu Santo te redarguye! ¿Verdad? Pero qué bueno es ser redarguido para luego cambiar. Pero ahí está. El Espíritu Santo, en esa dimensión, lo da Dios a los que le obedecen. Porque Espíritu Santo, guíame. Lo que hemos cantado muchas veces. ¿Y después qué haces? ¿Sigues lo que el Espíritu Santo te está diciendo? No. Ahora, con respecto al Espíritu Santo, que tiene mucho que ver con la obediencia, creo que lo voy a dejar aquí. Porque merece mucha más atención que unos minutos para terminar. No merece la presencia de Dios en nosotros que le dedique nada más un poquito aquí. Entonces, la semana próxima incidiré en este aspecto. Creo que hasta ahí tenemos muchas cosas que meditar, muchas cosas que, hombre, si hubiéramos tomado nota, podría repasar las notas, ¿no? Pero bueno, la ventaja que tenemos ahora es que la puedes volver a escuchar. No sé cómo ha salido hoy la predicación, si a trompicones como muchas veces o de un golpe. Pero bueno, cuando la ponemos en YouTube, sí sale completa. En YouTube ya sale cuando alguien, que normalmente es Ana, sale de aquí con el pendrive, va a su casa donde sí hay internet, correcto, ¡pam!, lo pone y publica la predicación en YouTube. Primero está acortada y segundo sale toda. Porque aquí yo a veces la reviso y o me quedo así o sigo moviéndome, pero va cortándose. Lo sentimos, hacemos todo. ¿Habéis hecho caso, obedecido a la recomendación de apagar tu teléfono? Ahora ya es que es necesario porque solo hay una antena allí y claro, hoy y ayer, pero hoy sobre todo se incrementa mucho la población y cada uno está llegando a esa antena, que es la única que hay por aquí, y tomando señal. Y claro, yo tengo fuerza, pero hombre, si vienen dos ya tengo más dificultades, si vienen tres me vencen. ¿Comprendes? Entonces por eso decimos desconecta, es un consejo, pero deberías obedecerlo. El rebelde dice, no, ¿qué me va a decir a mí esta gente si yo tengo que quitar el internet o no? Pues sí te lo podemos decir.
porque nos viene bien a todos. Porque lo más importante, y aunque te parezca una orden absurda, y tantas órdenes absurdas, tantas cosas absurdas llegan a nuestras vidas, que lo triste es que estemos obedeciendo las que nos dicen por ahí los gobiernos puestos por el príncipe de este mundo. Por cierto, como no lo voy a mencionar hoy, bueno, sí, estos versículos sí los voy a mencionar hoy. Juan, vamos a ir a Juan capítulo 14. Me interesa mucho que tengas esto en tu mente. Juan capítulo 14. Ese capítulo tan maravilloso en el que Jesús habla de unas cosas tan importantes. ¿Sabes qué es su despedida? A continuación, ya cumplió todo lo que tenía que cumplirse en él, pero aquí está con ellos, con sus amados. Y recuerda, bueno, el capítulo 14 es una maravilla, pero hoy solamente quiero centrarme en este final, que es cuando se despide. Recuerda, estaban tomando la Santa Cena, estaba instituyendo eso que llamamos Santa Cena. Y termina y les da este discurso precioso. Hoy hemos mencionado algún versículo, pero fíjate la despedida. Versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque recuerda, lo apresaron. Inmediatamente lo llevaron preso. Porque viene el príncipe de este mundo. Jesús reconoce que Él es el príncipe de este mundo. Pero fíjate lo que dice a continuación. Él no tiene poder sobre mí. Para que nadie se confunda. Cuando te digo que Satanás es el príncipe de este mundo, es para que lo sepas. Y no creas que todo lo que hay en el mundo viene de Dios. Dios estableció el cargo de gobernador, de presidente, de rey, de juez. Lo estableció Él, que tenía que haber esos cargos. Pero ¿sabes quién se ha encargado de rellenar esos puestos? El príncipe de este mundo. Pero no te olvides, Jesús lo dice, pero no tiene poder sobre mí. Es más, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 33, creo que es, no dice: en el mundo tendréis aflicción porque lo gobierna Satanás. Pero confiad, yo he vencido al mundo, yo he vencido a Satanás. Amén. Esa es nuestra confianza. Pero que vamos a tener dificultades. En el mundo tendréis aflicción. Ahí lo dice. Pero confiad, porque Cristo, Satanás no tiene poder, dice, sobre mí. Pero sabes, pero para que el mundo conozca que amo al Padre, hago como el Padre me mandó que hiciera. ¿Alguien puede creer que Jesús no sabía lo que había que hacer? Pero como tenía que enseñarnos también a nosotros la obediencia, Él tuvo que aprenderla porque nunca había obedecido. Ahora se pusieron: yo obedezco al Padre, que es Dios mismo. Y nos enseña a nosotros a perfeccionar también nuestra obediencia. Entonces, para que la gente conozca y crea que sí hay una autoridad y que la obediencia es poner en juego el trono y la soberanía de Dios. Satanás quiso ocupar su puesto. Satanás quiso ponerse no siquiera a la altura de Dios, sino por encima de Dios. ¿Ver lo importante que es? Lo trascendental. Este juego es quien tiene la autoridad. Es indudable, pero en tu vida, ¿a quién se la das? Te voy a aclarar la situación. O se la das a Dios, la autoridad, o se la das al príncipe de este mundo. Así de sencillo. No hay términos medios. No hay zonas grises. El Señor Jesús lo dijo claramente: el que conmigo no está,
desparrama y está en contra mí. No hay un lugar, bueno, yo camino por aquí, cosa que algunos creemos que hay ese camino y queremos circular por él, ¿no? Bueno, yo voy por aquí, en el borde, como decía Quique la semana pasada. En el borde, vamos, que un fallo, ¡pam!, te caes. ¿Quién tiene la autoridad? Indiscutiblemente Dios. Pero ¿a quién se lo das tú? Es la pregunta con la cual terminamos hoy, para que medites. Deja de ser terco. Deja de ser terco. Y aprende el camino de la perfección. ¿Cuál es? La obediencia. El sometimiento. La fe. Porque póngalo al revés. La fe es obedecer, es someterse a Dios, al cual conocemos por medio de su palabra. Por eso vamos a ponernos en pie en esta mañana hermosa que el Señor nos ha permitido una vez más alabar y adorar su nombre. Recuerda, es el corazón lo que tiene que derretirse delante del Señor. Somete tus pensamientos. Una vez que sometas tus pensamientos, tus sentimientos irán detrás. Y por supuesto, tus acciones, tu voluntad hará solo lo que Dios quiera. Pero primero tienes que grabarte en tu mente la palabra de Dios, que es vida, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. El devocional del martes lo dije, ¿no? Una vez más, porque lo he dicho muchas veces. Que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ahí es donde reside la presencia de Dios, en nuestro espíritu. Precisamente Danilo tiene una canción de las que más me gusta a mí. Cuando el Espíritu de Dios se toca con el mío.